Muy bien, vamos con la primera unidad que se denomina ¿qué y cuáles son los 7 factores de riesgo psicosocial? Para ello entonces, la norma 035 a grosso modo trata de poder identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, es decir, los factores son aquellos elementos en la organización, después lo veremos con mayor calma, que pueden provocar riesgos psicosociales. Entonces, primero vamos a conocer lo que serían los riesgos psicosociales y después cuáles son los factores de riesgo psicosocial. Por lo tanto, vamos a ir de inmediato con lo que serían cuáles son los riesgos psicosociales, es decir, las consecuencias que se pueden vivir o se pueden padecer derivados de los factores de riesgo psicosocial. El primero de estos riesgos psicosociales son los trastornos de ansiedad. La ansiedad es un sentimiento normal, natural, que todos presentamos ante ciertas situaciones en las cuales pueden ser amenazantes o difíciles. En el trabajo, en diversas ocasiones podemos manifestar cierta ansiedad. Por ejemplo, si es una temporada alta y tenemos una saturación de actividades o sentimos que el tiempo no nos va a dar para poder cumplir con las actividades que tenemos, pues vamos a presentar algunas manifestaciones de ansiedad. Mas no quiere decir esto que se convierta o sea un trastorno. ¿Por qué? Porque una vez que termina la jornada o que termina lo que teníamos que realizar, de nuevo baja toda esta ansiedad y nos comportamos de manera normal o más estable de como estábamos en ese momento. Si tenemos que atender algo de manera urgente, entonces comienza a manifestarse parte de estos síntomas de ansiedad, pero pasada esa exigencia, de nuevo, nos tranquilizamos. Esa es la forma normal y natural de presentar ansiedad, pero ¿cuándo se vuelve un trastorno? Vamos a ver algunas características que pudieran darnos a entender en qué momento se está dando esta problemática. Se convierte en un problema cuando los episodios de ansiedad son frecuentes, no es en un momento, sino son continuos, son intensos, o sea, cuando se presentan son fuertes y aparecen con o sin motivo aparente, es decir, puede haber alguna circunstancia que realmente lo propicie o no hay una circunstancia que lo propicie, pero comienza a manifestarse de manera tan fuerte esta ansiedad. Entonces, esto limita en la persona, en el trabajador, sus labores o su vida como tal. Los signos y síntomas de ansiedad más frecuentes incluyen algunas como las siguientes: alguna sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, se vuelve una hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para poder pensar en otra cosa que no sea lo que está preocupando actualmente o de manera fuerte. Tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para poder controlar las preocupaciones y tener la necesidad de evitar las situaciones que generan esa ansiedad. En el trabajo podemos llegar a presentar ese tipo de situaciones, por ejemplo, y vamos a ver más adelante, cuando vivimos un acontecimiento traumático severo, es decir, algún accidente, algún robo, algún asalto o alguna situación en la cual la viví o presencié esa situación y por lo tanto, posterior del hecho, estoy vivenciando algunos de estos síntomas que hemos mencionado. También derivado de una continuidad de problemáticas que podamos estar viviendo laboralmente, se pueden llegar a generar algunos de estos trastornos. Por ejemplo, cuando tenemos algún compañero de trabajo o quizá algún mando que constantemente están molestando o están con algunas formas de estar tratando de manera inadecuada y están una y otra y otra y otra y otra ocasión y puede generar esto en algún momento determinado alguna situación que se convierta ya no en una ansiedad, en una ansiedad natural, sino en un trastorno como tal. Ese es el primero de los riesgos psicosociales, es decir, consecuencias derivadas de los factores.
Vamos a ver el segundo. El segundo son los no orgánicos del ciclo sueño-vigilia. Es decir, se produce cuando el reloj interno de nosotros no funciona adecuadamente o está fuera de sincronía con el entorno en el que vivimos. Lo anterior, ojo, no es derivado por alguna situación o alguna enfermedad física, sino que es generado porque forzamos a nuestro cuerpo a que durante los tiempos que se supone que deberíamos de estar durmiendo, que son en las noches, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser está diseñado para que cuando no haya luz, busquemos entonces el dormir, y cuando haya luz, entonces el estar en vigilia. Pero derivado del trabajo hay ciertos puestos los cuales tienen que romper con esta forma natural. Por ejemplo, se da mucho en los puestos en los cuales tenemos rotación de turnos o que es un turno nocturno, o aquellos que son vigilantes, que están en intendencia también, tienden mucho a padecer ese tipo de problemas. Todos aquellos, por ejemplo, guardias de seguridad que también tienen que estar durante 24 horas o en las noches despiertos, se pueden provocar que esas labores que tengan este problema. También el personal que tiene que estar viajando constantemente o que en ocasiones es más, tiene que viajar y estos viajes terminan siendo en cambios horarios, es decir, en el cual tiene que cambiar de continente a continente y el cambio entonces horario se va generando un problema porque en los tiempos que se supone que debería estar dormido estoy despierto y vengo del tiempo en el que debería estar despierto, por lo tanto no duermo adecuadamente y esto va provocando que entonces este ritmo natural que tenemos como seres humanos se vaya rompiendo. Por lo tanto, este es el segundo riesgo psicosocial, los no orgánicos del ciclo vigilia-sueño. Vamos con el tercero, que sería el estrés grave o distrés o estrés negativo. Ojo, en todo momento estamos viviendo estrés, es decir, el estrés a grosso modo son las exigencias de mi entorno, es decir, fuera de mí, que ponen a prueba mis conocimientos, mis habilidades y mis destrezas. Es decir, lo que sé realizar y en lo que soy muy bueno o muy buena. Ahora, en todo momento entonces tenemos estas presiones y cuando sé responder a esas presiones, es decir, que tengo los conocimientos, habilidades, destrezas, hablamos que estamos viviendo un estrés positivo, que su nombre correcto es eustrés. Es el estrés positivo, eustrés. Ahora, ¿cuándo se convierte en un estrés negativo? Cuando estas exigencias del entorno superan mis conocimientos, superan mis habilidades, superan mis destrezas y por lo tanto va más allá de lo que conozco, de lo que sé realizar o va más allá de algo que aunque yo sea muy bueno, me supera. Cuando esto sucede, estamos hablando de que estamos viviendo un estrés negativo o distrés y van a manifestarse ciertas características en diversas áreas. Primero, emocionales. Podemos presentar enojo, desesperación, tristeza, ira, etc. Cognitivas o cognoscitivas, el pensamiento, memoria, atención, se ven mermados. Podemos tener a la persona puede estar presencialmente, pero no está captando la información de su entorno. Percepción o el pensamiento, memoria, va hablando y de pronto ya no hila lo que estaba diciendo, pensamiento. O, por ejemplo, que van a colocar su password para poder entrar a su sistema operativo y no se acuerdan del mismo cuando colocan constantemente esa contraseña. Memoria, se ven mermados por la presión tan fuerte que se está viviendo o teniendo. Y de comportamiento. También, perdón, tenemos fisiológicas, es decir, que el cuerpo tiene reacciones. Aumenta el ritmo cardíaco, hay sudoración, comenzamos la boca se nos empieza a generar poca saliva, se nos seca la boca, comenzamos a tener quizá algunos temblores, muchos de los síntomas muy parecidos a los de ansiedad. Aquí la gran diferencia es que
en el estrés grave o en estrés negativo va siendo entonces de manera cada vez más constante y después el comportamiento se vuelve muy inadecuado porque las emociones entonces nublan lo que sería la parte cognitiva, es decir, el cerebro más emocional que tenemos, que es, tenemos un cerebro reptiliano, que es el más primitivo, que es huida o ataque, son reacciones únicamente. Después tenemos el cerebro emocional y este entonces no es avanzado. Nuestra corteza cerebral y lóbulos frontales son entonces el cerebro que nos hace humanos como tal. Y es donde entonces todos estos componentes cognitivos tienen mayor cabida. Por lo tanto, cuando estamos viviendo estrés negativo o distrés, toman el control tanto el cerebro reptiliano como el emocional y por lo tanto el pensamiento, el análisis, los límites se ven mermados, lo cognitivo, lo cual genera que el comportamiento que se empieza a tener se vuelve inadecuado. Por ejemplo, siento demasiada presión por una cantidad muy amplia de pedidos que se están generando y por lo tanto me desespero, siento que no voy a poder con todo eso, siento mucho miedo, siento mucha desesperación y cuando algún colaborador me habla, entonces le termino gritando, déjenme en paz, espérenme. Es decir, se vuelve inadecuado el comportamiento por la cantidad de presión que se está teniendo. Ahí en ese instante estamos hablando de que se está viviendo estrés negativo y se vuelve un problema cuando este se está de manera continua, es decir, si en tu operatividad más del 80% del tiempo estamos viviendo bajo estrés negativo, entonces hay problemas, hay factores que están provocando ese problema. No es natural, no es normal que se esté trabajando de esa manera. Por eso se habla de que cuando se genera alguna vacante y se coloca que trabajen bajo presión, bajo estrés, pues más bien habría que preguntarse qué está pasando organizacionalmente que provoca que estén viviendo con altos estándares de estrés negativo, porque es un error que se esté viviendo así. Si el 20% del tiempo, como les decía, con esa ley de Pareto, no se está teniendo este distrés o estrés negativo, entonces sí tenemos un grave problema. La idea, vamos a verlo más adelante, es que se equilibren entonces las funciones en el tiempo para sí cumplir, sí tener actividad, no estar sin hacer nada, pero no superemos entonces la cantidad que realmente la persona puede realizar. Con esto hablaríamos lo que sería el número 3 de los riesgos psicosociales, el estrés negativo o grave o distrés. Número 4, los trastornos de adaptación. Eso se refieren a, es un tipo de estrés negativo, pero la diferencia radica en que se genera ese estrés negativo y es de manera constante también, pero derivado o el origen es algún cambio. Es decir, cuando hay algún cambio en la organización, me cambiaron de planta, tengo un nuevo jefe, tengo nuevos compañeros de trabajo, se modificó un sistema operativo, se modificó y hay una nueva maquinaria, etcétera, etcétera. Es decir, existe algún cambio en la organización y cuando la gran mayoría ya están adaptados, hay un proceso de cambio siempre que tenemos alguna modificación. Las primeras etapas son en las cuales las personas o los trabajadores están renuentes. ¿Eso para qué? ¿No va a servir? ¿Estábamos bien? No, eso no tiene cabida, no tiene caso, etc. Es natural que eso suceda. Como el cambio tiene que continuar, entonces viene una tercera etapa en la cual se genera muy poca productividad porque hay muchos errores. Ay, ¿cómo se hacía? ¿Cómo nos dijeron? Ay, es que antes lo hacíamos de esta manera, pero ahora ¿cómo es? Se hace lento, se empieza a generar, etcétera. Ahí es muy importante que cuando notamos que ya están empezando a realizar, pero todavía no son productivos, entonces hay que brindar ya sea la maquinaria, herramienta, equipamiento, capacitación, orientación, etcétera, para que, aunque se les haya dado desde un inicio, acuérdate, estaban
renuentes, estaban en una negación, estaban queriendo lo que había antes, en la postura de esto nuevo no va a servir, etcétera. No captaron, no escucharon toda la información. Hay que hacer una segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta es cuando ya empiezan a hacer, pero no tienen todavía resultados. Entonces, cuando se vuelve a dar esta segunda vuelta de información, es cuando empiezan a captar. Ah, ok, entonces lo que antes hacíamos con 5 pasos, ahora es con 3. Así es. Ah, ok, muy bien. Empiezo a darme cuenta de lo que puedo lograr si aplico adecuadamente el cambio. Y posterior empiezan a aplicar la nueva metodología, el nuevo proceso, el nuevo procedimiento, etcétera. Van viendo resultados y después entonces se vuelve parte de lo que ya sabemos hacer o realizar y podemos entonces dar continuidad. Es decir, ya estamos adaptados al cambio. Ahora, ¿qué sucede cuando un trabajador padece un trastorno por adaptación? Este ciclo del cambio no se da, lo que te acabo de comentar, se queda en las primeras etapas, es decir, ya la gran mayoría, o si no es que casi todos o todos, salvo el trabajador, ya están adaptados y han pasado meses, semanas, es más, pueden pasar años y quien está padeciendo ese trastorno sigue quejándose como al inicio. Es que esto para qué, es que cuando teníamos el sistema operativo anterior era mucho mejor, es que cuando teníamos esto y habla mucho de pasado, se quedó en las primeras etapas, en donde hay la queja, hay la molestia y hay el deseo de lo que había anterior. Aquí entonces se vuelve sumamente pesado para el trabajador estar laborando bajo estas circunstancias, por eso es un tipo de estrés grave, pero derivado de este problema de adaptación. Este número 4 sería este problema de trastorno, perdón, de riesgo psicosocial. Ahora, vamos con el número 5, que sería el mobbing. El mobbing no es otra cosa más que como el bullying de las escuelas, pero en las empresas. ¿Y qué es lo que sucede? Se genera entonces hay una exposición por parte del trabajador a conductas de violencia psicológica y estas están en forma dirigidas de manera constante, reiterada y es en el tiempo constante. Le están duro y duro y duro una y otra vez burlándose, haciendo bromas, echando lo que hablamos en nuestro país, en México, como carrilla, etcétera, etcétera, etcétera. Se empiezan a generar formas de burlas, ataques, etcétera. Aún en los casos en los cuales quien está recibiendo el acto violento también termina aplicando formas como también de crítica, de carrilla, etcétera. Aún en esos casos, porque en muchas ocasiones se usa como un mecanismo de defensa, porque me están atacando y para no quedarme callado, para que no dejarme, entonces también lo realizo. Y se vuelve entonces también problemático. Estas situaciones en las cuales recibe críticas, burlas, humillaciones, etcétera, llamamos mobbing. Y actualmente también es importante contemplar que no solamente es de manera presencial, sino se empiezan a generar también, vamos a decirlo como un ciberbullying, es decir, cibermobbing, en el cual se realizan las mismas acciones pero con métodos electrónicos, por ejemplo, generación de memes, generación de videos reales, es decir, toman la imagen, toman el video real del trabajador y luego hay las ediciones y se empiezan a compartir con los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Esto es un cibermobbing, igualito, por eso hace rato me equivoqué porque existe el ciberbullying. Pues bueno, también existe esta forma de cibermobbing. Por lo tanto, es muy importante detenerlo porque hace un daño constante a lo que serían las relaciones laborales y sobre todo la autoestima del trabajador. Esta forma puede darse desde los mismos compañeros de trabajo en el mismo nivel jerárquico, puede ser de mando a subordinado, que todavía es mucho más grave por la posición de poder que se tiene, o puede llegar a pasar de un subordinado hacia algún mando. He tenido algunos casos en los cuales así llega a darse, no es lo más común, pero llega a pasar.
Ese sería el número 5 de los riesgos psicosociales, el mobbing. Y vamos con el número 6, que es el síndrome del quemado. El síndrome de quemado o el síndrome de burnout es una forma también de estrés laboral, pero ya es de manera crónica. Es decir, la forma que vimos de distrés es alta y continua en el tiempo y se vuelve alta, 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 continua, 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 continua. Y entonces llega un punto en el cual se pasa a otro nivel. Hay un punto de quiebre, se pasa a un siguiente nivel y ese siguiente nivel es el síndrome del quemado. Que una de las grandes diferencias que tiene con el distrés es que el distrés o estrés negativo es sumamente emocional. Está la tristeza, la desesperación, el miedo, el enojo, etc. Y en el síndrome del quemado pareciera que en gran medida hay como si se extrajeran lo que serían las emociones. Prácticamente son 3 características las que lo componen. El primero, hay un cansancio emocional. Se ha utilizado tanto emociones con el estrés negativo que llega un punto en el que se siente el trabajador agotado emocionalmente. Y es como si ya no quisiera sentir y por lo tanto se llega a bloquear esa capacidad primero de autoidentificación emocional y de la identificación emocional de los demás. También existe la despersonalización. Comienzo entonces a cada vez sentirme menos, a percibirme menos y por lo tanto esto también se hace hacia los demás y por lo tanto dejamos de percibir a las personas como personas y empezamos a tratarlas como si fueran objetos, como si fueran máquinas, porque al final de cuentas cualquier ser humano pues va a tener manifestaciones emocionales. Si no puedo ya con las mías porque ya exploté, fuera tan alto lo que estuve viviendo que exploté, pues menos voy a poder con el trato y las emociones de los demás. Entonces me es más fácil visualizarlos como si fueran objetos, máquinas, etcétera. Y el tercer componente es una insatisfacción del logro, porque ¿qué es lo que sucede? Como se comienza a tener errores laborales, estoy muy cansado, ya no quiero estar trabajando, entonces comienzo a dudar si realmente lo que realizo es adecuado para mí, si realmente sirvo para este puesto, etcétera. Y comienza a hacerse una mezcla de estos 3 componentes que vuelve muy incapacitante realmente al trabajador y daña su salud, su autoestima, su operatividad y puede dañar a terceros. Por ejemplo, actualmente estamos viviendo todavía la pandemia, estamos entre 2020 y 2021 y se sigue padeciendo la pandemia por el coronavirus. El personal de salud que está atendiendo a todos estos casos que llegan a los hospitales, por ejemplo, al inicio estaban viviendo un distrés alto, constante y ha sido continuo, 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 continuo. Y una gran cantidad de ellos es altamente probable que hayan caído ya en un síndrome del quemado, derivado de la continuidad de ese estrés negativo. Y por lo tanto, imagínate a alguien en atención hacia pacientes donde pues ya los vean solamente como objetos, como máquinas, como cosas, ya no se contemple los elementos emocionales, tanto del paciente, los familiares, etcétera. Es muy grave. Y de ahí se pueden llegar a cometer, no digo que lo estén haciendo, pero se puede llegar a cometer cuando estamos padeciendo ese síndrome, errores y después venga. Cuando está el trabajador pensando o analizando lo que hizo o dejó de hacer, si está haciendo adecuado la labor que está haciendo o no. Y esto puede llevarnos después a problemas más severos como una depresión, etcétera, etcétera. Ahora, eso es un ejemplo, pero puede darse en cualquier tipo de trabajo al estar expuesto a una cantidad constante y amplia de distrés. Por eso es que mencionaba, cuando se habla de que el trabajador esté acostumbrado a vivir bajo altos grados de presión, mucho cuidado porque entonces eso quiere decir que ese trabajador va a estar en distrés y con el paso del tiempo
va a caer en un síndrome del quemado. Imagínate a alguien en atención al cliente o ventas que tenga síndrome del quemado. En cualquier momento, ante la molestia, la queja de un cliente por algún error administrativo en procedimiento o cualquier tipo de error que hubiese, y el reclamo va directamente a ese tipo de personal, que lo que va a hacer no le va a tomar importancia, no va a querer escucharle, quizá hasta termina ofendiendo al cliente. Esto derivado pues, de su síndrome que no ha sido detectado. Imagínate a un mando que tenga este problema, que va a estar escuchando problemáticas, situaciones emocionales y demás de sus subordinados. Se va a enfocar en la operatividad, en que cumplan, en que realicen, en que hagan y se acabó. Nada de problemas, nada de situaciones que haya que resolver, etcétera, etcétera. Va a percibirse por parte de los subordinados como un muy mal líder por no atender, escuchar, etcétera, a los trabajadores o a la gente que está a su cargo. Se vuelve muy grave. Este sería entonces el sexto y último riesgo psicosocial, es decir, las consecuencias que se pueden vivir de estar viviendo los factores de riesgo psicosocial. Si hacemos un resumen, nuevamente, tendríamos entonces los trastornos por ansiedad. Segundo, los trastornos orgánicos del ciclo vigilia-sueño. Tercero, el estrés grave o distrés. Cuarto, los trastornos de adaptación. Quinto, el mobbing. Y sexto, el síndrome del quemado.